Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 82. Y hoy vamos a seguir hablando de la fe de Abraham. Recordemos que en el tema anterior hablamos de cómo él no puso la mirada en las cosas terrenales y realmente puso la mirada en las cosas celestiales, aún viendo al arquitecto y constructor de esa ciudad. El arquitecto y constructor es Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy y quiero antes de leer los versículos que nos tocan en el capítulo 11 de Hebreos, quiero antes leer Génesis y después ya vamos a comparar lo que nos dicen estos versículos. Dice Génesis 18, versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Quiero poner énfasis en estas palabras. Abraham y Sara eran ya viejos. Y bueno, desde que Dios llama a Abraham y a Sara, Sara era estéril. Y no solamente era estéril, sino que ahora para esta época ya ni siquiera le llegaba su periodo menstrual. Eso significa que ella ya no había forma de que ovulara y fuera fértil. De por sí que ya era infértil, ¿no? Pero entonces hacía aún más imposible el milagro de tener un hijo. Vamos a leer ahí en Génesis versículo 1 del capítulo 21, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Otra vez quiero recalcar esas palabras. Dio un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ahora sí, al entender lo que ya hemos visto acerca de lo que dice el Génesis, vamos a leer cómo es alabada la fe de Abraham en Hebreos capítulo 11. Dice así, versículo 11 y 12. Dice, por la fe, otra vez, iniciamos otra característica de la fe. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bueno, en el versículo 11 ya no es solamente la fe de Abraham la que es alabada, sino que además se alaba la fe de su esposa Sara, aunque fue una fe débil. Ustedes saben esta historia que Sara se ríe de sorpresa. O sea, ¿cómo yo, siendo tan vieja ya, ni siquiera tengo mi periodo menstrual y voy a tener un hijo a estas alturas de mi vida? Bueno, por eso Isaac recuerda que significa risa. Bueno, pero aún así, esa fe, ¿te acuerdas que dice el Señor? Si tuvieras fe como la de un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, arráncate y arrójate al mar, y lo haría. Bueno, digamos que ese granito de mostaza era la fe de Sara, y aún así ella, siendo débil, dice que recibe fuerzas para concebir. Imagínate una mujer de 90 años concibiendo. Imagínatelo. La misma condición de una mujer de 90 años hoy era la misma condición de una mujer de 90 años en aquel entonces, aunque ciertamente la gente era más longeva, pero igual era vieja, igual era difícil que concibiera esa edad, igual era súper imposible tener un hijo a esa edad, pero lo tuvo. Y bueno, esta fe que también expresó Sara y que, bueno, la que está siendo aquí alabada es la fe de Abraham, fue algo grato, como ya dijimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí el milagro es que la fe no impidió que por causa de su vejez ellos se convirtieran en padres. Mira, Romanos capítulo 4, versículo 18 y 19 dice de la siguiente manera, hablando acerca de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjate cómo no había esperanza y se le contraponía otra esperanza. O sea, no había, y aparte había tantas cosas por las cuales no creer, pero dice la palabra de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Entonces, él no se debilitó, o sea, Abraham no dejó de creer sin importar que todo estaba contra la esperanza. O sea, ya soy viejo, mi mujer es estéril, el tiempo está pasando y todo esto no hizo que la fe de Abraham se debilitara. Por eso Abraham no solo tiene una mención en la lista de los héroes de la fe, sino que tiene varias, porque realmente creyó a Dios, realmente vivió para obedecer a Dios, porque esto es lo que hemos visto. La fe lleva a las personas a obedecer, a buscar a Dios y buscar hacer su voluntad. Entonces, cuando él fue llamado, como vimos en el tema anterior, a una ciudad que ni siquiera sabía cuál era, y cuando llega a esa ciudad y está habitada, eso no fue motivo para que él dejara de creer. Y luego, estando ya ahí, le dice que viera ese territorio, se lo iba a dar todo, y luego que como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y pasaron los años, pasaron 25 años, y las cosas parecía que no se iban a dar. 24, porque pues a partir del año 24, un poquito más adelante, pues ya Sara queda embarazada y ya la cosa ya se ve más cercana. Y Dios le dio fuerza a ese cuerpo estéril y a ese cuerpo viejo, al cuerpo viejo de los dos. Y fíjense cómo lo llama aquí también Pablo en Romanos, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y es otra similitud de este versículo a como lo menciona ahí en Hebreos, que dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, por eso también vemos este parecido de expresiones tanto en Hebreos como en Romanos, que nos hace pensar que pues efectivamente fue Pablo quien escribió la carta a los Hebreos. Bueno, solo lo pensamos, realmente como tal no hay esa seguridad. Pero bueno, entonces aquí lo que tenemos que aprender y lo que hay que añadirle a la lista de las virtudes de la fe es que la fe nos hace creer en esperanza contra esperanza, que la fe nos hace poner la vista en la promesa de Dios y no en nuestras debilidades. Por la fe también dice que recibe fuerza aquí Sara para concebir en esa debilidad. O sea, la fe nos hace fuertes en nuestra debilidad y la fe nos llevará a ver cumplida la promesa de Dios. Entonces, muchas cosas que son tan importantes en cuanto a la fe y que no debemos de olvidar y que tenemos que tenerla presente, sobre todo cuando nos encontramos así, en esperanza contra esperanza, en nuestra debilidad, viéndonos casi como muertas, como si ya lo que Dios nos prometió ya no fuera a cumplirse. No, no por eso debemos dejar de creer. De hecho, de eso se trata la fe. Acuérdate, la seguridad, la certeza, la convicción. Debemos de estar seguras, convencidas de lo que Dios ya nos dijo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Que Dios las bendiga.